Hola, buen día. Buenos días. Habiliten sus Buenos días, cámaras. ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buen día, ingeniero. Activen sus cámaras. ¿Cómo le está yendo con la materia? Bien, regular, mal. ¿Qué dicen? ¿Cómo es Weimar? ¿Qué dices? Weimar Limachi. ¿Todo bien, ingeniero? Ah, ya están estudiando. Sí, ingeniero. Hay que practicar porque cada clase, como les he dicho, es un nuevo tema. Entonces, si no practican, se hacen pisar, van a querer ver más adelante, ya no van a tener tiempo, tienen que repasar lo de atrás y así va a ser sucesivamente. Entonces, no se hagan pisar, por favor. Bueno, voy a continuar con la materia, voy a compartir con ustedes. Bueno, hemos estado viendo todo lo que es variación volumétrica, tensiones en el espacio, en las tres direcciones, ¿no? Sus deformaciones, cuerpos, etcétera, etcétera. A continuación vamos a ver un efecto que es el peso propio. Todo cuerpo tiene un peso. Y efectivamente, conforme, si yo me doy este prisma de sección transversal A y longitud L, y además tiene una densidad o P específico gamma, ¿ya? A una distancia X, yo voy a tomar este diferencial, ¿ya? Y sobre esta sección, esa distancia X, va a estar actuando todo este peso, X. Conforme voy alejándome, va a aumentar el peso propio. ¿Ya? Ahora voy a pasar a... Vamos a hacer lo mismo. Bueno, esto es Gx, no es PY. Aquí, ¿no? Es el de X, es el peso que estaría actuando en el centro de gravedad. Ese Gx es el peso específico por el volumen X, porque va variando en opción X. Ese es gamma. ¿Cuál es el volumen? El área que hemos dado por la profundidad X. Este es el volumen por P específico. Es el peso que está por encima. Este peso. Este peso, Gx. Ahora, ¿cuál será la tensión a este nivel? La tensión en esa sección por peso propio va a ser el Gx sobre el área. Como el área está constante, coloco Gx sobre A. ¿Qué es Gx? Gamma por A por X sobre A. A con A se me va y me queda en función de gamma por X. Pues está en función de la profundidad X y el P específico. Entonces yo puedo ver la forma en que varía. Si X es 0, si esto hago 0, la tensión es 0. Tengo la tensión mínima. Si X es igual al valor máximo L, tengo la tensión máxima, que es gamma por L, lógicamente. Y si multiplico por A y divido entre A, gamma por L por A, LA es todo el volumen. Ese volumen por el P específico va a ser el peso de todo el cuerpo, G. Gamma por L por A va a ser G, dividido entre A. Esa va a ser la tensión máxima. Entonces, el diagrama de tensiones por peso propio va a ser una tensión mínima aquí, 0, una tensión máxima G sobre A. ¿Qué es esto? No, 0 y G sobre A. A ver, esto lo pondré en negrilla. Tensión mínima, 0. Tensión máxima, ya. Pero eso, G sobre A. Ya. Y varía de esa forma, ¿no? Las tensiones solo por peso propio o por carga externa. Bueno,
Entonces, un momentito. Así como hay tensión, hay deformación. Y voy a deducir la deformación por peso propio. Como sabemos, por Hooke, por carga externa, hemos visto que la deformación total del tele es P por L sobre A. Lo hemos demostrado y venimos aplicando para nuestra de carga axial por Hooke. Escrito esto en forma diferencial va a ser del tele por el peso propio, va a ser la integral entre 0 y L, en vez de P va a ser G de X, ¿no? Por dx sobre E A o AX, ¿no? En este caso A es constante. Entonces va a ser esta la expresión escrita en forma diferencial. Ese Gx es gamma por A por X. Esto es gamma por A por X. Por diferencial de X sobre A. Entonces, es el delta L de G. Integrando esto, A con A se me va, tengo X, y integrado va a ser X al cuadrado sobre 2. Y voy a tener que integrando es gamma sobre E, A se ha ido, X al cuadrado sobre 2, entre 0 y L. Eso va a ser igual gamma sobre 2E, L al cuadrado. Multiplicando por A dividiendo entre A, tengo el volumen que es gamma por L por A. Perdón, L por A es el volumen. Ya me queda un L sobre 2EA. Y volumen por el P específico es G, multiplicado por L sobre 2EA. Entonces, la deformación por peso propio había sido G por L sobre 2EA. Esto. A diferencia de carga externa, tenemos lo siguiente. Por carga externa es P por L sobre A. La carga por L sobre A. Por peso propio es un medio del peso total por L sobre A. Ahí está la diferencia que estamos obteniendo por carga externa y por peso propio. ¿Ya? Entonces, si yo ahora voy a considerar a través del método de superposición de efectos una carga externa, como vamos a ver a continuación, sería esto. Este es mi cuerpo, aquí está el peso total, aquí está la carga externa. Por superposición de efectos, la tensión va a ser la tensión por carga externa P sobre A más la tensión por peso propio, que es gamma por X. Ya sé que cuando X es 0, tengo la tensión mínima, que va a ser esta, P sobre A, en este caso, ¿no? Aquí era, la tensión mínima era 0, por peso propio. Aquí sigue siendo 0, solamente hay por carga externa. Y cuando X es igual a L, tengo la tensión máxima, que es igual a P sobre A más gamma por L, o multiplicado por A dividido entre A se vuelve el peso propio, gamma por L por A, va a ser G sobre A, y factorizando P más G sobre A es esto. Entonces, superponiendo efectos, tengo la tensión mínima aquí P sobre A, y esto es P más G sobre A. Lo mismo, superponiendo efectos, la deformación total, tanto por carga externa P como por peso propio G, es del Tl por P más del Tl por G. Y este del Tl por P, sabemos por Hooke que es P por L sobre A. Y del Tl de G sabemos ya porque hemos deducido que es un medio de G por L sobre A. Factorizando, tengo, esto es P más G medios L sobre A. ¿No? Entonces, ese es
la deformación, la tensión y la deformación por peso propio. ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra. O sea, en la parte superior no hay deformación por peso propio, porque en la parte superior no hay carga. Pero sí en la parte inferior se concentra todo el peso que está por encima, todo el peso del cuerpo. Esa variación del peso es lineal, de 0 hasta un máximo, como han visto. En cambio, la carga externa, la variación de la carga, o sea, la carga es la misma. Aplicamos arriba, sigue siendo la misma hasta abajo, hasta la reacción. Es constante. En cambio, por peso propio es variable en función a la profundidad. ¿Preguntas? Bueno, entonces un efecto que vamos a considerar el peso propio, como ya hemos visto, en su tensión y en su deformación, y tenemos que considerar en cada caso. A ver, aquí vamos a hacer un ejemplo. Queremos construir este muro con ladrillo echado. Estos ladrillos que van a ser de dimensiones 18 de ancho, 24 de profundidad y 12 de alto. Se pide encontrar hasta qué altura máxima puedo hacer de puro ladrillo si la tensión admisible del mismo es 10 kilos sobre centímetro cuadrado. Solamente por resistencia quiero saber hasta cuánto de altura puedo subir. Lógicamente va a ser muy delgadito, ¿no? Habría que ajustar o amarrar. Pero teóricamente vamos a ver a qué altura máxima llega. El peso específico del ladrillo es 1,9 toneladas por metro cúbico. El módulo de elasticidad del ladrillo va a ser 7 por 10 a la 5, o sea, 7 por 10 a la 4, perdón, 70.000 kilos centímetros cuadrados. Primero encontrar la altura máxima y segundo encontrar la deformación total que sufriría en esa altura. Entonces construimos de esa manera. Bueno, aquí está dibujado así, sabemos que se va colocando en forma traslapada, ¿no? O sea, en forma cruzada los ladrillos. En el dibujo no está representado. Pero vamos a tomar, como el muro tiene una longitud infinita, vamos a tomar una profundidad o longitud de 1 metro. Entonces vamos a analizar para un muro con una longitud de 1 metro de profundidad. Ahí vamos a encontrar la altura máxima. Si veo de perfil, este sería mi muro, esta altura es la que quiero encontrar. Voy a tener una fundación que estoy poniendo de 40 centímetros, un cimiento, ¿no? Un sobrecimiento de 20 de ancho, ya 20 por 20 prácticamente, y ya el muro empieza aquí con ese echado, con ese ancho de 18, como hemos visto, con esto, con esos 18. En profundidad tengo 1 metro. ¿Cuál será la tensión? Hablando solo del muro, esta es la base, que está comunicándose con el sobrecimiento. Entonces aquí es donde voy a calcular. En general, la tensión es, en la base, si diríamos, el peso sobre el área. ¿Cuál es el peso? G, es omega L, el peso específico del ladrillo por el volumen. ¿Cuál es el peso específico del ladrillo? Hemos dicho 1,9 toneladas, 1900. 1900 kilos por metro cúbico. Eso es el específico. ¿Cuál es el volumen? El volumen va a ser en metros 0,18 por 1 metro de profundidad. 1 por 0,18 metros por la altura, que es incógnita, por H. Es el volumen. Multiplicado por el peso específico me va a dar kilos. Entonces el peso total del muro para 1 metro de profundidad va a ser, multiplicando 1900 por 0,18, me da 342 por H kilos. Lógicamente
sobre metro, pero estamos considerando un metro, ¿no? Esto va a estar en metros también, por eso me queda kilos. Suponiendo que H va a estar en metros. Este es el peso total para la altura H. ¿Cuál será la tensión? Este peso sobre el área. ¿Qué área? Esta área que es en centímetros 18, la profundidad de un metro 100 centímetros, 18 y 100. Esta carga que es en kilos y esto está en centímetros, para que me dé kilos centímetros cuadrados, ¿no? Hay que tener cuidado las unidades. Lógicamente, H está en metros, pero al multiplicarse aquí todo esto da en kilos. Y esto está en centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. De ahí despejo, a ver, esto dividiendo entre esto me da 0,19 de H, kilos centímetros cuadrados. Ahora, voy a despejar H, sabiendo que en sigma voy a condicionar la tensión admisible del ladrillo. ¿Cuál era la tensión admisible? 10 kilos centímetros cuadrados. O sea, mi tensión admisible del ladrillo es 10 kilos centímetros cuadrados. Entonces hago esa tensión de trabajo igual a la tensión admisible. ¿Ya? Sigma admisible 0,19 de H. De ahí despejo H. Va a ser tensión admisible entre 0,19. Con la tensión admisible 10 kilos centímetros cuadrados. Entre 0,19 me da 52,63 y este H está en metros. O sea, mi ladrillo puede subir por peso propio hasta alcanzar una tensión de 10, una altura de 52,6 metros. Si hago que la altura de pisos, si fuera un edificio, es de 3 metros, divido esto entre 3, voy a encontrar el número de pisos. Va a ser la altura total, esto dividido entre la altura por piso, tengo el número de pisos. Eso es 17,54, redondeo al inferior, no puedo redondear al mayor. En este caso al inferior, esto significa que para no sobrepasar la tensión, redondeo a 17 pisos. O sea, el número de pisos va a ser 17. Entonces mi primera respuesta, la altura es 52,63, el número de pisos 17, y la altura real va a ser multiplicando 17 por 3 metros que tiene cada piso, tengo la altura real 51 metros. Entonces, la altura máxima que puedo alcanzar en ese muro de un edificio va a ser 51 metros o de 17 pisos, solo por peso propio. ¿Cuál la deformación? La deformación por peso propio hemos visto que es un medio de G por H sobre A. ¿Ya? Es un medio de G, que es 1900. A ver. A ver. G, ¿qué es? El peso total del muro en los 17 pisos. Va a ser el peso específico 1900 kilos metro cúbico por el volumen de los 7 pisos. El volumen es 0,18, la altura es 51, la profundidad es 1 metro. Está en kilogramos metro cúbico, está en metro cúbico, me queda kilogramos. Por H, que son nuevamente 51 metros, o en centímetros son 5100 centímetros. Este H. Todo tengo que colocar en kilos y en centímetros. Esto por esto me da kilos, esto me da centímetros. El E tengo 70.000 kilos centímetros, está en kilos y en centímetros. 70.000 el E. Y el área son los 18 por la profundidad que es 100 en centímetros, 18%. Haciendo operaciones de todo esto, la deformación para los 17 pisos me da 0,353 centímetros. O sea, 3 milímetros y medio. En 17 pisos de 3 metros, o sea, 51 metros de altura, ese muro apenas por peso propio se ha deformado 3 milímetros, que es casi imperceptible, ¿no? Pero podemos calcular o conocer
todas estas deformaciones. ¿No ve? ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra. Hemos hecho un ejemplo de encontrar la altura máxima de un muro de modo que no falle por tensión. ¿Dudas, preguntas? Estamos diseñando por peso propio. En la realidad lo que hacemos es diseñar por peso propio. Aparte calcular por fuerza externa. Otro tipo de fuerzas. Y superponemos efectos. ¿Qué quiere decir? Sumamos. Combinamos ambos efectos y encontramos la tensión final. Bueno, continuamos. No hay preguntas. Vamos a hacer otro problema. Por peso propio. Aquí está todo lo que hemos hecho. A ver un ratito. Bueno, es algo similar. Bueno, vamos a hablar del sólido de igual resistencia. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Hemos visto que por peso propio y por carga externa puede tener una variación trapezoidal, ¿no? Las tensiones, como hemos visto también en este otro, antes del problema, esta variación trapezoidal. Una tensión mínima de P sobre A, una tensión máxima de P más G sobre A. Aquí, en la base, tiene que cumplirse que no sobrepase la tensión máxima. Entonces, si se dan cuenta, aquí arriba trabaja con lo mínimo y aquí trabaja con lo máximo. Hay una variación en las tensiones. Entonces, lo que vamos a buscar es ahora tener una forma de cuerpo, de modo que al incrementarse el peso, la tensión se mantenga igual, o sea, el diagrama sea uniforme. La tensión mínima y la tensión máxima sean iguales. Entonces, vamos a hacer variar el volumen o el área, si quieren, para mantener constante la tensión. Es un poco, es en forma teórica. ¿Ya? Y lo que estamos buscando es un sólido, un cuerpo, una forma de un sólido que tenga la misma resistencia. ¿Cuál es eso? Que las tensiones sean uniformes, como estamos viendo aquí, en toda la longitud, en esta órbita. Vamos a suponer que este cuerpo tiene un área al inicio, A0, y un área al final, A sub 0'. Entonces va variando la forma del cuerpo. ¿Cuál será la ley de variación? Vamos a ver. De modo que las tensiones sean constantes. Eso en teoría. Tengo una carga externa. Viendo de perfil, se vería así. ¿Ya? Entonces voy a tomar a una distancia X, un área AX y un diferencial de X en la longitud L, en este cuerpo. Este es el área A0, este es el área A1. Y bueno, ¿en qué me voy a basar para tener tensiones constantes? El incremento que voy a tener en área, ustedes se van dando cuando va incrementando el área, tiene que equilibrarse, o tiene que ser equivalente, al incremento de peso. Conforme voy aumentando el peso. Ese incremento de área tiene que ser equivalente, otra cosa equivalente, no es igual, es equivalente al incremento de peso. Ahora, lógicamente eso, ahora voy a escribir en forma en igualdad. ¿Igualdad de qué? De pesos. Este incremento de peso, ¿cuánto se incrementa? A ver, tengo la distancia X, un peso Gx. Se incrementa este diferencial de X. Se incrementa el área de este AX
a AX más diferencial X, ha crecido un diferencial de AX. ¿Ya? Entonces, este incremento que ha habido de peso de este diferencial, está produciendo también, tiene que manifestarse en un incremento de área. ¿Cuál es ese incremento de peso? Es el peso de este diferencial. Eso es el área AX por el peso específico. A ver, ¿cuál es el peso de esto? Es el peso específico, el peso de esto, ¿no? Que se incrementó. Es el peso específico por el volumen de esto. ¿Cuál es el volumen? Como es un diferencial, es esta área AX por la profundidad de X. AX por diferencial de X, área por altura, es volumen. Y ese volumen por peso específico es el peso de este diferencial, es el incremento de peso. Eso va a ser igual al incremento de peso que se está dando en función al incremento de área. ¿Cuál es el incremento de área? Aquí tengo AX. Aquí abajo tengo AX más un diferencial de AX. ¿Qué es incrementado? El diferencial de X. Ese es el incremento de área. Ese incremento de área tengo que volverlo peso para que sea igual. Entonces, para volverlo peso o fuerza, voy a multiplicar por la tensión. Estamos hablando de la tensión admisible. Entonces, acá, ese incremento de área, como está trabajando la tensión constante, multiplicado por la tensión por área me da fuerza o peso. Es el peso equivalente de ese incremento de área. Esto. Área por tensión es el peso equivalente. Y se iguala con el incremento de peso que ya hemos calculado. Entonces aquí he escrito como igualdad peso de ese incremento de área con peso o incremento de peso que ha habido. Igualando ambos, integro ambos lados. Y al integrar este lado tengo un diferencial de X, el AX va a venir al denominador, al otro lado gamma por dx, aquí es diferencial de X, gamma diferencial de X sobre tensión admisible, ¿no? Bueno, aquí es diferencial de X. Integrando es la integral de un logaritmo natural de AX, ¿no? Diferencial sobre X es su integral logaritmo natural. Entre el área A0 es el área inicial al área A1 en la base, desde A0 hasta 1. Está incrementándose desde aquí hasta aquí el área. Y aquí el diferencial varía desde 0 hasta L. Este es diferencial de X entre 0 y L. Mi integral va a ser, integral de diferencial de X es X. Aquí está, entre 0 y L. Gamma por X, sigma admisible entre 0 y L. Esto era diferencial, ahora esto es X. Y hemos integrado. AX es A1 menos A0, o, por propiedades de los logaritmos, A1 menos A0 es A1 sobre A0, logaritmo natural de A1 sobre A0. Gamma por L sobre tensión admisible. Reemplazando. 0, C, 0. Y de aquí despejo A1. A1 va a ser gamma L sobre tensión admisible. Este logaritmo natural va a pasar este otro como E elevado a esto. E elevado a gamma L tensión admisible. Y el A0 pasa a multiplicar a lo anterior. Aquí está, a todo esto. Y ahí tengo el A1. A1 entonces va a ser esto. A0 por E gamma L sobre tensión admisible. Hemos encontrado el área 1. Esta área, partiendo de este A0. Y estamos viendo que es ese A0 multiplicado por E elevado a gamma por L sobre tensión admisible. Esta función es una función exponencial. Entonces, este peso, este sólido igual resistencia, tiene una forma exponencial, tiene una variación, una ley de variación exponencial. Estamos viendo acá.
Bueno, ahora voy a analizar todo el cuerpo. A ver aquí. Un ratito. Bueno. Aquí voy a poner analizando todo el cuerpo, porque antes de analizar solo el diferencial, voy a tener lo siguiente. Ahora voy a analizar todo el cuerpo. Antes había analizado solo el diferencial, incremento de área igual al incremento de peso. Analizando todo el cuerpo también va a ser igual. El incremento de área en todo el cuerpo va a ser igual al incremento de peso en todo ese cuerpo. Eso estoy diciendo. El incremento total del área es igual al incremento total del peso. ¿Cuál es el incremento del peso? Es que es el peso de todo este sólido, ¿no? De aquí, 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 a la base, se genera este peso, que le llamo G. Aquí está. Y el incremento total del área ha pasado del área A0 al área A1. El incremento ha sido A1 menos A0. Ese es el incremento de área. A1 menos A0. Pero esta es una equivalencia. Nuevamente voy a volver fuerza. Para eso voy a multiplicar ese incremento de área por la tensión y se vuelve fuerza o carga, que va a ser igual a este incremento de peso. Entonces al multiplicar por la tensión tengo nuevamente una fuerza o carga que es igual al peso. Pero trabajando con esta igualdad, ahora veo desarrollo A1 por la tensión admisible. A ver. Allá. Esta tensión admisible la paso a dividir a este otro lado. A1 es esto. A0 E gamma L sobre tensión admisible. A0 E gamma L es tensión admisible. A1 menos A0, que es A0, igual a G sobre tensión admisible. Estoy reemplazando en el A1 y tengo esto. Ahora voy a factorizar A0. Va a ser E gamma L sobre tensión admisible menos 1 por la eso es, a ver un ratito, factorizando A0. E gamma L menos 1. Esto entre paréntesis, el A0 es factorizado. Igual a G sobre sigma admisible. ¿Ya? Ahora, voy a multiplicar por la tensión esto, lo que he factorizado, y es igual a G, ¿no? Y con eso voy a tener el volumen del cuerpo. O sea, tengo el A0 por la tensión, es el peso. Abre un cachito, sí. Todo esto es el peso. El volumen va a ser el P específico por el peso total. A ver, peso es P específico por el volumen. El volumen. Entonces acá tengo este peso G, va a ser aquí P específico por el volumen. Despejando el volumen, ya, si esto es P específico por volumen, despejando el volumen, el P específico va a pasar a dividir. Y aquí está. Entonces tengo el volumen, que va a ser todo esto que está factorizado, ya, multiplicado por esto, dividido entre el P específico. Entonces, despejando de aquí, sabiendo que G es P específico por volumen, de ahí despejo el volumen, es esto, y pasa a dividir el P específico. Todo lo anterior, que es el G, divide entre el volumen. Y este es el volumen del cuerpo del sólido de igual resistencia. El volumen de todo este cuerpo.
de este sólido de igual resistencia viendo en el espacio, que se incrementa el área A0 a un área A1, ¿no? Este es el área A1 y este es el volumen del cuerpo. Bueno, ¿cómo hacemos en la práctica? Bueno, este ejemplo casi hemos hecho, calcular la altura de un muro y encontrar la deformación. Es otro ejemplo similar al que hemos hecho. A ver, no sé si aquí me muestran en la práctica, en algún lugar. Sí, aquí está el sólido de igual resistencia, lo que ya hemos visto. Aquí está el volumen. Y en la práctica, ya. Hemos dicho que el volumen es esto, lo que hemos deducido anteriormente. Esto. Sigma visible por A0 por todo este paréntesis entre gamma. Sigma visible por A0 entre gamma por todo esto entre paréntesis. ¿No? Es el volumen. ¿Qué hacemos en la práctica? Porque en la práctica no voy a poder construir pues ese cuerpo. ¿Ah? En la práctica no voy a poder construir este cuerpo. Es un cuerpo con variación exponencial. Pero tengo que acercarme a esto, de modo que las tensiones casi sean uniformes. Entonces, lo que hacemos en la práctica es lo siguiente. Aquí está. Este es A0 a A1, esta es la variación exponencial. Entonces lo que hacemos es, voy a partir con A1, con esta área, constante hasta una cierta altura. ¿Ya? A partir de esa altura, aquí está mal dibujado, a partir de aquí se ve mejor. Digamos que llevo constante hasta aquí. A partir de aquí, vuelvo a subir constante. Otra cierta altura. Luego, nuevamente a partir de ahí, vuelvo a subir constante. A otra cierta altura y así sucesivamente. Voy subiendo en forma escalonada. Y es lo que vemos en los gaviones. Los gaviones, por ejemplo, en la base son bien anchas. Usted un gavión céntrico, no es muro de contención. Se lo construye así, con sección variable. Cuando es muro de contención, bueno, a un lado viene concentrado, al otro lado está la parte escalonada. Entonces lo que hacemos es envolver esta variación exponencial con esta forma escalonada. Entonces construiría de esta manera escalonada que se me está aproximando a esta forma exponencial que se da cuando aumenta el peso, ¿no? Entonces cuando tengo estructuras por peso propio, como es el caso de los muros, el muro voy a ir variando de forma escalonada. Para que sea constante debería ser en forma exponencial, pero eso no voy a poderlo hacer en la práctica. Bueno, esta es una forma aproximada en la práctica de la forma exponencial. Eso es lo que corresponde a lo que es el efecto del peso propio. ¿Alguna pregunta? Que es de Eric Fernández. Eric Fernández. ¿Qué ha pasado? Ha dejado colgado. ¿Dónde está Eric René Fernández Paco? Va a entrar a mi lista negra. Ah, ¿qué ha pasado? ¿No tiene micrófono? Ah, bueno. Está atento, pero ¿no ve? Ya. Que es de Natalia Cachi Vargas. Presente, ingeniero. Ya. ¿Está claro? ¿El efecto Sí, del peso ingeniero. propio? Ya.
Bueno, Gracias. bueno, entonces el siguiente tema vamos a ver el día de mañana. Se trata de cuerpos de dos o más materiales. Y como hemos dicho, cada clase es un nuevo tema, nuevas aplicaciones, nuevos problemas. Hay N problemas en cada uno de ellos. Vayan practicando, porque si no, se van a quedar colgados, no van a ver y no van a poder aprobar. Y si no van a aprobar, no va a ser porque es culpa del ingeniero Terán, es que el estudiante se ha descuidado, no ha ido siguiendo, no ha ido practicando y cuando ya tiene un examen está ya arruinado. Son dos parciales que hemos dicho. El primer parcial va a ser, cuando terminemos de ver todo esto, rotaciones normales y corte, sí, y tensiones en planos oblicuos. ¿No? Todavía de aquí a unas 4 semanas, de aquí a un mes va a ser el primer parcial. Pero vuela, las 4 semanas van a volar. Entonces vayan estudiando jóvenes. Han de ver, hay N problemas y como les dije el primer día, no van a terminar de ver. Yo no termino de ver los problemas. No me preocupa. Cualquier rato puedes resolver cualquier problema. ¿Por qué? Porque tengo los conceptos. Ustedes tienen que agarrar el concepto. ¿Cómo? Haciendo problemas van a agarrar el concepto. Y una vez que agarren el concepto, ya no se preocupan, porque cualquier rato aplicando ese concepto van a resolver cualquier problema. Esa es la ingeniería civil. ¿Preguntas, dudas? No hay preguntas, dudas. Había 60 personas. ¿Qué es de la señorita Álvarez? No está. ¿Cómo se llama la señorita Álvarez? No hay nadie que apellide Álvarez. A ver, voy a ver mi lista, bueno, seguramente. Ya. Bueno, está bien. Tenemos 60 personas. Seguramente algunos han llevado el curso de temporada. Bueno, me han facilitado el trabajo, ¿no? O sea, el anterior tenía 110 personas, ahora tengo 60. Bueno, lo que me interesa es tener gente que quiera aprender, no solamente que quiera aprobar. Todos los que queremos aprobar, pero aprender. ¿Alguna pregunta sobre el peso propio? ¿Nada? Se están volviendo a lo contrario que les he dicho. Les he dicho, participen, vean, prendan sus cámaras. No, al revés. Bueno, no me hacen caso lo que les digo. Yo tampoco les voy a hacer caso entonces. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, Juan y señores. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Bueno, cara, lo que dice.